Ok, buenas tardes, estimados participantes. Saludos cordiales para todas. Estamos nuevamente conectados con la tercera sesión del curso Contabilidad en moneda extranjera. Y como les estaba haciendo algunos comentarios antes de iniciar la grabación, tenemos varios aspectos clave que trabajar hoy. Y uno es hacer un repaso de la sesión del día de ayer por algunos inconvenientes que tuve, pero para que queden así grabados como nos manifiesta Karen. Y el otro es unos artículos, un artículo específicamente que les hice llegar en relación a lo que varios economistas prevén acerca de lo que se suele denominar la economía en forma de K, como la K de Karina o la K de Karen. Así mismo, Karen, la economía en forma de K. Hay algunas apreciaciones con relación a eso, y eso tiene que ver con lo que nosotros hemos venido padeciendo desde hace ya varios años, y la caída de la actividad económica que se mide por un indicador económico llamado Producto Interno Bruto, una caída drástica de la actividad económica, que algunas mediciones no oficiales señalan que el Producto Interno Bruto cayó cerca de 80%. Ha caído desde el 2012, 2014 hasta el presente. Eso es una situación bárbara, que ni siquiera en guerras se ven esa caída tan drástica de la actividad económica, y lo vivimos conjuntamente con la etapa de hiperinflación, donde hemos apreciado el cierre de muchas empresas, el aumento desmedido de los precios, y a raíz de esa situación, y gracias a Dios que superamos la hiperinflación, se está vislumbrando un cierto crecimiento de la economía. Voy a usar unas palabras de un colega economista que de la firma Ecoanalítica. Yo sigo un programa de acá de radio de Román Losinski. Es muy posible que lo sientan, lo vean ustedes también en muchas partes del interior. Ese es de Mundo Radio, acá en Caracas es 99.9, y normalmente los miércoles Román Losinski entrevista a, a este economista, y él habla de que imaginemos un edificio de 12 pisos, y que la economía estábamos alrededor del piso 12, y estamos hablando del 2010, 2011, 2012, y que de repente cayó al sótano. Y en ese sentido, hay una pérdida significativa de la economía, porque la economía, después de haber estado en el piso 12, caímos al sótano, y en ese sótano hemos estado andando en los últimos 2 años y pico. Y ahora comenzamos a ver un cierto repunte, y a raíz de eso es el artículo que sale de la economía en forma de K. Dicen algunos colegas economistas que la economía venezolana no tiene la forma de una U completa, y por eso la dibujo aquí con la mano, sino una forma de K, en el sentido de que si fuese una U, nosotros caímos, y ahora que estamos en el fondo, iríamos a comenzar a un leve crecimiento. No, no es de esa manera. Así también funcionan en otros países, después de haber caído. Nosotros la tenemos en esa forma de K de Karen, en el cual unos sectores de la economía están creciendo, y dicen ahí en el artículo, y los invito a leerlo, y otros sectores no están decreciendo. Yo no comparto el que otros sectores estén decreciendo. Vamos a hablar en el caso primero de que hay unos sectores que están creciendo, y lo vemos, y en los últimos meses vemos cómo en el último año y tanto,
como el sector de farmacias, el sector alimentos, supermercado, el sector de estos negocios que venden muchos productos importados, han estado creciendo a un ritmo más o menos lento, si es verdad, pero se denota un cierto crecimiento de ciertos sectores económicos. Alimentos, por supuesto, supermercados, farmacias, han estado creciendo. Y hay otros sectores de la economía que el crecimiento es muy lento. Van a empezar a crecer, pero no con la velocidad del crecimiento de un sector como el sector de la farmacia, de la medicina, y por ejemplo coloco el caso del sector turismo. Y siguiendo con el ejemplo que tú señalabas, Francia, el sector turismo, la parte del disfrute de un descanso, por supuesto, cuando uno lo coloca en una balanza con relación a alimentos y medicina, por supuesto, el turismo pasa al tercer lugar. Entonces, el sector turismo no es que ya cayó, por supuesto que ya cayó, pero ahora su crecimiento va a ser lento, no con la misma velocidad con que están creciendo otros sectores económicos. El sector construcción es otro caso. Se están reactivando algunas sectores, algunas empresas del sector construcción, se están haciendo algunos pasos en ese sentido. Y el artículo precisamente trae esa situación de la economía en forma de K que lo tienen ustedes allí. Me gustaría escuchar la opinión de algunos de ustedes. ¿Estás aquí conectado con el micrófono? Ah, no, está cerrado. Nunca me grabo. Surface User. Nunca me grabo de quién es. Déjame colocarlo. Repite que no te copié. Romualdo Materán. Romualdo, sí, es verdad. Romualdo, ¿qué? ¿Tuviste oportunidad de leer el artículo, Romualdo? Bueno, particularmente lo vi, lo tengo ahí, no lo pude leer, pero hoy estuve yo soy asesor de la Cámara Venezolana de Alimentos de Venezuela. Qué bueno. Y hoy Cuéntanos, porque ya tiene la experiencia ahí cercana. tengo la tendencia, hoy estaba un economista hablando sobre el tema bueno, del crecimiento que tiene el repunte de crecimiento que tiene Venezuela, y bueno, ¿cómo te explico? Y la relación que había de la apertura de la frontera con Colombia y las relaciones entre la economía venezolana con la colombiana. Uh-huh. Hablaban de muchas variantes, de las variables que implica que se apertura la frontera, que siempre ha sido un negocio habitual entre ambos países, porque Uh-huh. independientemente de que la cierre, se abre la frontera por otros caminos, y bueno, que ahora lo que va a estar abierto legalmente, pues. Eso es Pero correcto. habla en términos económicos, porque hay un crecimiento, y bueno, y el sector alimento en Venezuela, todos los que están en la Cámara, todos proyectan crecer en el primer semestre, y proyectan que el primer semestre va a haber un crecimiento, o sea que todo lo que producen lo están vendiendo. Gracias a Dios. Gracias a Dios eso, Romualdo, porque es importantísimo. Primero porque esos productos que se elaboran acá necesitan esa mano de obra. Entonces, las empresas venezolanas están contratando esos factores que se han quedado sin trabajo o tuvieron sin trabajo hace tiempo, pues. Y menos mal que lo que están produciendo se está vendiendo. Uh-huh. Claro, entonces el temor de los empresarios es que, bueno, ahora nos van a invadir de todos los productos colombianos, y bueno, entonces van a decir, bueno, ese es un temor que existe, pero que puede haber. Ahora, bueno, entonces hablaban sobre los tratados que tiene Colombia con América, con Estados Unidos. Ahora todo viene importado a Estados Unidos, llega a Colombia y pasa para acá. Uh-huh. Que los colombianos no pagan aranceles. Uh-huh. Entonces, los productos vienen de Estados Unidos. Eso es correcto, pero precisamente eso se cubre y eso se protege y se aminoran esos riesgos con mayor producción y mayor calidad en los productos. Porque Exacto. nosotros antes, y tú lo tienes que haber vivido, antes uno compraba los productos por nombre y apellido, Romualdo. Bien.
Y de un tiempo a esta parte, mira, veo el producto con el menos precio y es el que me llevo. No, nosotros tenemos que volver a lo anterior. Claro, hay un término también de capacidad del venezolano Exacto. que ahora, bueno, mira, un aceite vale $5 y pico y entonces consigues dos, en un bodegón consigues 2 por 1 de 5. Entonces tú te echas Sí, 2 litros. ese tipo Oferta, de pues. cosas, por supuesto, también están en el juego de las variables. Vamos a saludar al profesor Petrascu que se está conectando. Estamos hablando, profesor Petrascu, acerca de la economía en forma de K y estamos mostrando, y ya yo di una primera versión, y Romualdo es asesor de la Cámara, Romualdo, de la Cámara. Venezolana de Alimentos de Venezuela. Ajá, que es bien interesante, porque yo le dije que el sector alimento está creciendo y va a seguir creciendo, no a los ritmos que nosotros quisiéramos, porque después de haber estado en el piso, en el sótano 2, estamos comenzando progresivamente a subir y nos comenta Romualdo que en la Cámara los empresarios están muy atentos y a que lo que están produciendo se está vendiendo y eso es importante porque eso genera la actividad económica y para ustedes contadores que hacen y asesoran a sus empresas ahora tendrán que ver ese crecimiento en ventas y aquí lo que nosotros manejamos, José, con relación a precios y cantidades, entonces tratar de mantener el equilibrio. Buenas tardes, mi estimado profesor. Sí, el modelo de crecimiento K es una precisión que creo que el primero que lo mencionó fue Leonardo Buniac, que había dicho que está creciendo, o sea, es un tipo de crecimiento desigual en donde las capas altas crecen a una velocidad superior a las capas medias y bajas. Y bueno, sin embargo, sí, el término es que se está creciendo, pero se está creciendo mal. Realmente yo creo que va a venir un momento en donde se debería no de arreglar esas distorsiones, sino en el sentido de que en algún punto debe subsanarse el tema de las sanciones, el tema de esta diatriba política que parece mentira se afecta mucho a, por ejemplo, la apertura de ciertos sectores de industrias básicas. Entonces, en el momento en que como quien dice, esos nudos se desaten, debería como que generarse una amplitud en el sentido de que el resto de las fuerzas productivas empiecen a operar y en ese sentido yo pensaría que Dios mediante ese modelo de crecimiento en forma de K debería cambiar o modificarse. Yo como usted bien sabe, yo soy contador público, yo no soy economista, yo tengo posgrados en finanzas y en ciencias económicas. Sin embargo, ese tipo de apreciaciones son más de economistas. Nosotros somos un poco más aterrizados a los términos materiales, a las mediciones más de micro, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos como que ciertas diferencias, pero es correcto. Yo sí siento que hay unos crecimientos desiguales y bueno, en fin. Y esos crecimientos desiguales que tú estás haciendo el comentario es que las empresas y los sectores no todos crecen con la misma rapidez, no todos se adaptan muy rápido a las circunstancias y ni están preparados para ello. Yo le estaba colocando ahorita el ejemplo del sector turismo y especialmente que hay buenas perspectivas allá en Margarita, que nosotros lo seguimos por los contactos que tenemos, de que los empresarios en Margarita, la cámara que asocia a todos los hoteles en Margarita, están muy esperanzados con que la cantidad de ocupación llegue a cercana al 70%, porque eso va a generar actividad. Pero, como dices tú, hay que desatar una serie de nudos y los nudos son los servicios también públicos. Tal cual, en el caso de Margarita, el tema de la electricidad y el agua tiene una importancia al igual que la cantidad de vuelos que atienden a la isla. Entonces, justamente, bueno, ya está la capacidad instalada, nadie niega de que el potencial es enorme, pero tú no puedes traer a unas personas a la isla o sea, tienes que ofrecerles lo básico, electricidad y agua para que puedan disfrutar. Entonces,
Vamos a, como le hemos dicho, hay, por ejemplo, dos sectores que yo siento que son súper estratégicos. Uno de ellos es el eléctrico, el resolver el tema que tenemos en el estado Bolívar con referente a la generación, transmisión eléctrica, el que comience la empresa siderúrgica a operar de manera normal. Recordemos que cuando empezó todo este tema de eléctrico, separaron todas las, se me fue el nombre de estas cosas gigantescas que son las que producen las turbinas. Ajá, no, en la siderúrgica. Ajá. Cada vez que prendían se iba la luz en Venezuela, entonces claro, todo eso está parado. Entonces, de alguna forma, esos son como que los elementos clave. Cuando nosotros tengamos resuelto eso, ya sabemos entonces que efectivamente estamos en el camino correcto. ¿Sí me explico? O sea, son como que unos elementos clave que ya uno sabe, mira, en el momento en que se prenda en la siderúrgica, que puedan ellos arrancar, o sea, consumir lo que deben de consumir eléctrico y que no se vaya la luz en todo el país, bueno, ya estamos encaminados. Eso va a ser fundamental. Por supuesto, tú tocaste otros dos puntos allí importantes, que es el tema político, que está allí latente, y que es el tema, voy a repetir la palabra, pero que no me gusta porque nadie sanciona a nadie. Ajá. Exacto, que es el tema de las sanciones. O sea, Estados Unidos no nos puede venir a sancionar porque nosotros no somos hijos de ellos, sino que establecen una serie de limitaciones, pero que se usa ese término sanciones, y ojalá que progresivamente, quizá vía el presidente Petro y Colombia, comiencen a suavizarse algunas. Acabo de tener una conversación con gente de acá de San Cristóbal precisamente en ese sentido, por el tema que habíamos hablado anoche de lo que es, y hoy vamos a hablarlo también de lo que es la moneda de curso legal, y le decía que yo sí creo que la apertura de la frontera va a permitir poner un poco de control, por ejemplo, acá en la ciudad de San Cristóbal respecto a la moneda de curso legal. O sea, yo he visto muchas personas que están exigiendo el pago en pesos colombianos. Digo, bueno, pero ¿cómo? ¿Sí me explico? Entonces yo sí creo que por ahí ahí tiene que ser una opción, pero no la obligación. Correcto. Entonces, exactamente. Yo creo que por allí. Quiero saludar a Anaís, que no se ha podido conectar en estos 2 días. Anaís, bienvenida. Esta es la forma de la dinámica. Nosotros planteamos los temas y empezamos a armar las discusiones, y en ese sentido llevamos nuestra actividad. Eso es lo que quería hacerle los comentarios de ese modelo de la economía en forma de K. Invito a que lo lean, reflexionen sobre ello y piensen de que sí, hay sectores que van a crecer mucho más rápido que otros sectores que les cuesta el crecimiento. Ojo, profesor, ahí es importante que entendamos de que un crecimiento en un sector tiene un efecto multiplicador en el resto de la economía. Ese es el elemento, que es justamente el elemento importante. Por ejemplo, el sector de la construcción. Yo coloqué ese ejemplo. No es precisa, uno de los sectores que no está creciendo es el sector de la construcción. Y precisamente el sector de la construcción, por su capacidad de generación de puestos de trabajo, sí tiene un efecto multiplicador en el sentido de crecimiento de la actividad económica. Entonces, ese es uno de los sectores que están rezagados, y como hemos dicho, bueno, todos esperamos que Dios mediante sea uno de los sectores que logre como que despegar, ¿no? Eso es correcto. Ya vamos ya estoy listo para presentar, profesor. ¿Perdón? Que yo ya estoy listo para presentar. Sí, vamos a hacer el resumen muy breve de la sesión de ayer. Si quieren la muestro y tú vas haciendo el resumen, para que nos quede. Acuérdate que no nos quedó grabado y quiero dejarlo allí grabado. Pero déjeme decirle, profesor, usted que se burla mucho de este equipito con el que usted me está viendo, que hoy... Tengo para equipos, profesor. El resto de los sectores económicos del país necesita que usted se compre un equipo, una cámara. Mire, aquí donde tengo mira Francia cómo se ríe. Aquí tengo la laptop, ¿verdad? Que es donde lo estoy viendo usted. Y ahí mismito, ahí cerquita, mira, ahí cerquita, menos de un paso, tengo el Wi-Fi, tengo el dispositivo. Y mi hijo vino a medir, porque le dije, mídeme a qué velocidad
y hace rato estaba alrededor de 420. Ah, si la computadora sí está llegando a esa velocidad. Y le está llegando. Ah, excelente. 450 subiendo y 420, no, 450 subiendo y 420 bajando. Estaba bastante cercana, pero yo sé que tengo que hacerlo, pero hay prioridades, mi estimado profesor. Exactamente. Vamos a compartir entonces parte del material y aquí déjenme volver a regresar acá. Compartir pantalla. Aquí la tengo. Ok, en unos segundos ya la van a ver. Y estaba en función de hacer un breve repaso. Ahí está. Y tal la casualidad, y menos mal que comenzamos por acá, porque hoy aparecieron las cifras oficiales de la Oficina de Estadística Laboral de Estados Unidos y la tasa de inflación del mes de julio, la que estábamos usando nosotros, eran una estimación de la página de datos macro, de 9.1, pero la cifra oficial de la Oficina de Estadísticas Laborales es que la tasa de inflación del mes de julio en Estados Unidos es de 8.5. Y un poco menor, mucho sí, menor. es menor y los precios de diversos productos y servicios están bajando. La gasolina, que estuvo muy alta, cercano a 8 puntos, a $8, ya está por 6 y tanto en promedio nacional. Pero siguen siendo los alimentos también un problema porque siguen subiendo el precio de los alimentos. Hice el ajuste pertinente y la tasa de cambio real, que es la que hicimos los cálculos pertinentes, que la teníamos en 9.92, realmente al mes de julio y con las cifras oficiales la tenemos ahora en 9.26, alrededor de 9 haciendo el resumen de lo que decíamos el día de ayer, nosotros estamos manejando varios tipos de cambio. Sí, también está entrecortado, también está mucho entrecortado y es más, se quedó paralizado un momento. Ok, profesor, se le escucha entrecortado y se paralizó un buen rato, ¿yo? Muy bueno eso, muy bueno eso. Ya, menos mal que importante para que la gente está tome aquí, nota. En lo que la gente está aquí toda la semana. ustedes vean en lo que vea que se les va la señal al profesor, levanten la mano para saber que somos varios que no lo estamos escuchando. Ok. Cuando levantemos la mano así, profesor, es que no lo estamos escuchando. Perfecto. Comentaba de que estamos manejando diversos tipos de cambio y estos diversos tipos de cambio tienen el sentido de ser un insumo para la toma de decisiones. Hablábamos del tipo de cambio nominal, que es el tipo de cambio el cual designa Banco Central cada día en su página. Hablamos del tipo de cambio real, que es el tipo de cambio en el cual muestra el poder adquisitivo de nuestra moneda, y ahí hay un diferencial de 5.85 a 9,26. Manejamos una serie de términos bien importantes, como es el término de evaluación y el término de depreciación. Indistintamente cometemos el error, pero sabemos que nuestra moneda se está depreciando, no se está devaluando, pero si usamos el término de evaluación, también lo permitimos porque uno mismo cae sobre esos aspectos. Y llegábamos nosotros a hablar el día de ayer. La inflación en dólares. A la inflación en dólares. Así es, realmente existe una devaluación del dólar y ayer comentábamos con mucha precisión de que la inflación en dólares no existe y lo debemos dejar plasmado allí porque para que exista inflación en dólares, usted tiene que estar en Estados Unidos, son los norteamericanos los que ven la inflación en dólares, como en efecto la están viendo ellos, y fíjense que la inflación del mes de julio es de 8,5%, ese crecimiento de los precios en líneas generales en Estados Unidos. Nosotros hablamos de un rezago cambiario entre dos variables económicas de suma importancia, como es la inflación y el tipo de cambio. Las distorsiones de estas dos variables provocan lo que en economía
se conoce como la sobrevaluación del tipo de cambio real. Y en ese sentido, no podemos hablar de inflación en dólares, sino que hay un crecimiento de precios en dólares muy parecido a una inflación, pero que es por ese rezago que existe entre el rezago cambiario entre la inflación y el tipo de cambio. Entonces, ¿que es muy parecido? Sí, es verdad, es muy parecido. Se parece a la inflación en bolívares, pero esta es distinta. Y en eso debemos dejar eso con suma claridad. Hicimos también un análisis de esta gráfica en el cual mostrábamos el diferencial que hay entre el crecimiento de la tasa de inflación y el crecimiento muy sostenido de la depreciación del tipo de cambio, mientras la tasa de inflación, los precios han crecido 85 veces en lo que va del año, la tasa de cambio, el tipo de cambio, se ha movido muy lentamente y nos ha provocado una pérdida de capacidad de compra cercana al 46%, más del 40%. Nosotros hemos perdido como capacidad de compra, y en esta lámina está la forma en que hacemos esos cálculos con los cuales tomamos las cifras oficiales, las cifras que tenemos disponibles, y hacemos los cálculos pertinentes para poder hacer estos comentarios y análisis para ustedes. Ahí lo tienen. Cuando quieran hacer apreciaciones a los siguientes meses, simplemente a buscar la información y saber que y es muy posible que algunos de ustedes me digan, profesor, pero es que yo siento que el poder de compra ahora compro mucho menos y eso es mucho más del 40%. Sí, es muy posible que en términos generales uno toma estas decisiones en términos generales, pero a lo mejor compro mucho menos productos, compro mucho menos medicina, pero alrededor de más del 40% del poder de compra se ha perdido por estas dos variables, que es inflación y tipo de cambio. Y ahí, profesor, adelante, profe. Hay un elemento importante para también enlazarlo para lo que vamos a estar hablando dentro de un ratito y mañana. La relación de estas dos variables económicas con respecto a la norma internacional de contabilidad. Tenemos la norma, la NIC 21 y la NIC 29. Y dentro de las láminas que vamos a ver dentro de un ratico, vamos a ver justamente la relación entre estas dos normas que juegan en llave cuando existe hiperinflación y el efecto que tiene esas dos normas respecto a unas decisiones que tiene que tomar la gerencia, que bueno, en un ratico vamos a hablar. Entonces, cuando existe esta sobrevaluación de la moneda, es un elemento muy importante que tenemos que ver, va a existir entonces entre la aplicación de estas dos normas, vamos a ver entonces que cuando hay cuando la inflación es superior, ¿verdad?, a la depreciación, vamos a ver entonces que va a existir un ingreso a través de la NIC 29, y cuando vemos que es al contrario, que se ha depreciado más que la inflación, vamos a ver que entonces la NIC 21 tiene un efecto sobre la NIC 21. No sé si me estás explicando. O sea, estas dos normas juegan con estos dos elementos de inflación y la depreciación. ¿Okay? Entonces, tenemos que tener claro cómo juegan estas dos normas, que más adelante, como les digo, lo vamos a estar analizando en cuanto a la correlación entre una y otra. Es correcto. Entonces, allí tienen para que hagan los cálculos pertinentes y puedan medir el poder de compra que nosotros tenemos, lo que se ha perdido, tomando en consideración las cifras tanto de inflación como la de depreciación del tipo de cambio. Comentábamos ayer también lo que es el tipo de cambio de equilibrio, y cuando se pierde el equilibrio se trata de buscar cuál es el tipo de cambio con relación al equilibrio, y la gráfica nos muestra que en una situación de equilibrio, y lo comparábamos con el tipo de cambio paralelo,
en el cual nuestro tipo de cambio nominal pareciera que tiene que buscar una tasa mayor, no sabemos si es la tasa del tipo de cambio real, si es el paralelo, si es el índice BIMAC, que como lo comentábamos ayer, pero sabemos que es que se tiene que mover ese tipo de cambio a un tipo de cambio mayor. Que hay una presión del mercado para que se incremente la tasa. Exactamente. Precisamente para aminorar ese diferencial en el rezago que hay entre estas dos variables económicas. Mencionábamos algunos factores que determinan el tipo de cambio y llegábamos a explicar lo que significa el modelo BIMAC, que es un modelo que se creó en 1986. Esta revista The Economist, que es una de las revistas más importantes en Estados Unidos, planteaba desde ese momento que el precio de una hamburguesa, dado que el McDonald's está en todas partes del mundo, debía de costar muy similar en las diversas ciudades del mundo, y en función a eso establecieron este modelo dividiendo el precio en dólares de la moneda del índice BIMAC en Estados Unidos versus el precio en dólares del país en el cual uno quiera hacer esa medición, y los cálculos nuestros señalados a una determinada fecha nos estaban rondando que el tipo de cambio de paridad, el TPC, utilizando el modelo del índice BIMAC, está rondando alrededor de 7 bolívares. Entonces, esto es consistente con relación al 5 y pico, con relación al paralelo y con relación a este índice. O sea que, correcto. Esa es la forma de análisis en conjunto. A las personas que tengan un poquito de tiempo, y especialmente no recuerdo por eso la participante que está por graduarse este año. Esa es Daniela Ramírez. Ajá, hay un video muy interesante en YouTube que creo que el título es La hamburguesa más cara del mundo, de un señor que se llama Luisito Comunica. Si no lo han visto, véanlo, ya está un poquito atrasado porque eso pasó hace, si no me equivoco, 4 años, cuando estábamos en el momento más alto de la hiperinflación, y Luisito visitó Venezuela, y allí precisamente aparece Televín. O sea, en ese momento, cuando Luisito hizo ese video, era la hamburguesa más cara del mundo. ¿Okay? Eso es correcto. Y esta es una manera de hacer ese cálculo, y esta otra lámina nos permite ver cuál es el nivel de sobrevaluación que tenemos, y más o menos es consistente con lo que teníamos alrededor en el modelo anterior, que es cercano, mire, a 43, casi 44%, y el modelo anterior nos daba 46%. Entonces, mostrábamos ya al final esta lámina, en el cual, y quiero hacer mención, porque por aquí está conectada, pero que no nos ha saludado, está conectada Candy, y ella sabe que yo la sigo en sus redes, y hoy publicó Candy en su perfil. Esto es lo que me gusta, y mostraba las láminas. Gracias, Candy. Eso fue ayer, profesor. No, pero es que acuérdense que ayer tuve la dificultad de la luz, entonces buscando a ver cómo salvaba el video, y realmente no lo pude salvar. No sabía que estaba desde ayer. Buenas tardes, Candy. Buenas tardes a todos. ¿Cómo está, profesor? Eso es lo que a usted le gusta, que vi en tu perfil. Así es, profe. Eso es lo que me gusta, estudiar, aprender. Y precisamente te concentrabas en esta última lámina donde señalaban palabras más, palabras menos, que esta es la lámina para hacer análisis. Así mismo es. Sí, señor. Entonces, vale, voy a tomar una foto yo también para ponerle en mis redes. Claro, esta es... No sea copión. Bueno, pero para mantener un poquito del estándar. Sí, señor. Y esto, acuérdense que es una foto en un momento dado, pues, con unos valores, pero muy claramente nos señala hacia dónde debería de dirigirse el tipo de cambio, y que esto sea un insumo para la toma de decisiones, especialmente aquellos contadores que están en el libre ejercicio, y los contadores que están representando a sus empresas, la responsabilidad que tienen en sus empresas, de manera tal de que esto les sirva de insumo a su toma de
de decisiones. Voy a quitar esto para cerrar con lo que mencionábamos el día de ayer. La otra parte, que es lo que a usted le encanta y siempre lo digo, de dos términos que manejamos en la economía a raíz de la eliminación de la ley de ilícitos cambiarios y el uso de facto de moneda extranjera, que es la dolarización transaccional, que como bien sabemos la venimos utilizando ya de forma muy intensiva. No está establecida de manera legal, pero la seguimos utilizando, y las consideraciones que se toman al dólar con relación a las funciones de la moneda. Luego nosotros comentábamos lo referido a la dolarización. Puede pasar para atrás, por eso. Ahí voy. Ahí está. Es muy importante tener en consideración las tres funciones de la moneda, además de que sirve para que ustedes entiendan, por ejemplo, el tema de las criptomonedas. Esta información es sumamente importante, y también es muy importante para cuando vamos a ver en el 2021 el concepto de moneda está relacionado a esto. ¿Okay? O sea, para que sea considerada una moneda tiene que tener unidad de cuenta, medio de pago y reserva de valor. ¿Okay? Para que entendamos un poquito que hay una diferencia entre lo que es dinero, lo que es moneda y lo que es un sistema con unidad de cuenta. Eso es correcto. A raíz de esta dolarización transaccional que hemos venido utilizando, nos aparece el concepto y la otra forma, que es de la dolarización financiera, que es utilizar la unidad monetaria extranjera ya para que cumpla alguna de las funciones. Y ahí, me acuerdo que se lo preguntaba a Freddy el día de ayer, y Freddy decía que prácticamente el dólar está cumpliendo las tres funciones hoy día, pero para que se determinen la dolarización hay una serie de factores, y uno de las más importantes es la credibilidad del gobierno, y más que del gobierno, del Banco Central, que sabemos que es muy débil y con mucho más acentuado en los últimos años. Cerrábamos nuestra disertación con esta lámina que explicábamos las captaciones en divisa, que son monedas en custodia, es el término, José, que son cuentas en custodia. Cuentas en custodia. Exactamente, donde las captaciones en divisa, los bancos han venido adaptándose muy rápidamente a las nuevas circunstancias. La tecnología bancaria está bastante adelantada, y comentábamos el día de ayer el caso de las transferencias, que prácticamente ahora ya son de banco a banco de forma inmediata, y eso es excelente. Ya no solamente es un pago móvil que se hace inmediato, sino que también hay transferencia de forma inmediata. Y cerrábamos nuestra exposición de ayer con el tema de la desdolarización de la economía. Y esto viene a raíz de una de las medidas del gobierno nacional que se tomó a finales de abril, como es una modificación de la ley de grandes transacciones y la creación del impuesto, el IGTF, y que ese impuesto busca desmotivar el uso de moneda extranjera. Se crea ese impuesto para los pagos en moneda extranjera, y volver a utilizar de forma efectiva el bolívar como moneda oficial. Y ayer hacíamos los comentarios de que verdaderamente hay ciertas dificultades, y uso un término que es de un profesor que ayer me disculpo que no le di su crédito, que es el profesor Daniel Lahoud de la Universidad Católica, que usa el término de histéresis de la hiperinflación. Y es ese miedo que nosotros tenemos, y es un miedo natural a tener que volver a manejar precios escandalosos, como fue lo que sucedió durante 52 meses, y gracias a Dios
nosotros salimos de ello, a pesar de que tenemos cierto nivel de inflación muy alto, porque siguen siendo muy altos, gracias a Dios, que no pisan los niveles de hiperinflación, que de acuerdo con un economista muy famoso, Steve Hanke, que señala que cuando el índice de inflación mensual supera el 50%, ya se puede decir si el país continúa durante varios meses en ello, y él habla hasta de un año, se puede decir que ese país ha entrado en hiperinflación. Todo esto fue lo que comentamos en estos 2 días, y esto le va a dar apertura al profesor Petrascu para que él pueda ahora, a raíz de eso, empezar a armar su presentación, y como de insumo para el manejo. Ya lo tienes listo para que puedas compartir, José. Ahora sí. Sí, ahora sí ya lo tienes listo para compartir. Como de costumbre, queda abierto siempre el que ustedes levanten su mano ante cualquier duda, y hoy el profesor Petrascu le tiene que manejar esto que se denomina el marco legal y regulatorio de la NIC. No, los dos temas. Los Marco dos legal temas. y regulatorio, que cerramos hoy ese tema. Vamos a hacer el repaso, como no quedó ayer grabado, vamos a hacer un repaso para que todos tengamos ese elemento, y entramos a la NIC 21 en cuanto a los elementos teóricos. Perfecto, adelante. ¿Bien? Entonces, bueno, muy bien, muy buenas noches. Como hemos dicho, estos son los temas que ya vimos el día de ayer. La importancia del marco legal y regulatorio, más que todo para la identificación de riesgos, es muy relevante. Esta es mi presentación. Mi nombre es José Petrascu, para los que tuvieron la oportunidad de ayer de ver la lámina. Soy director ejecutivo de Clave Económica, una firma de ciencias económicas en la cual estamos a sus órdenes para cualquier duda y asesoría. Contador público en libre ejercicio, profesor de maestría en auditoría forense y gerencia de aduanas de la Universidad de Margarita. Estoy por culminar el doctorado, bueno, estoy estudiando clases en otras universidades como parte de mi ejercicio normal y habitual. El tema número 3, lo que es la sesión 3, abarca, como hemos dicho, el marco legal y regulatorio, un elemento que es muy importante entender, que es el antes, durante y después de lo que hemos venido a llamar el régimen cambiario o el último régimen cambiario. Y por último, el tema de la contabilidad de moneda extranjera, que es la NIC. Esas son la agenda de la sesión número 3. Como marco legal y regulatorio, habíamos mencionado este conjunto de elementos para entender cómo se gestiona no solamente la facturación en divisas, sino también, como vamos a ver más adelante, el cobro en divisas, lo que es la compra de inventario, lo que es el pago de bonificaciones laborales, que vamos a hacer ciertos ejercicios contables para entender el uso de la norma NIC 21 en cuanto a ciertos elementos. Habíamos hablado de uno de los elementos más importantes, que es el artículo 318 de la Constitución, que es que la moneda de curso legal en Venezuela es el bolívar. Habíamos mencionado la ley del Banco Central de Venezuela, que esto lo vamos a repetir, es muy importante. Se puede pagar en bolívares salvo un convenio especial, y no se puede exigir el pago distinto al bolívar. Se puede convenir, si las dos partes están de acuerdo en pagar una moneda distinta, está perfecto, pero no se puede exigir el pago en divisa. Y fíjate que, y disculpa que te interrumpa, José, porque fíjate que eso es lo que ha estado sucediendo, le sucedió a Francia, y fíjate que tú te hiciste comentarios hace rato de que allá en el Táchira están exigiendo el pago en peso. Ah, bueno, pero si yo llego a un convenimiento, yo te puedo pagar en peso. Claro, pero si yo tengo bolívares, una persona me tiene que que aceptar los bolívares. pagar en bolívares, correcto. Esa es la dificultad que estamos viendo, y le digo, presten atención a esta dificultad, porque posiblemente en los meses que están por venir, veamos acciones en este sentido. Hablamos de, como le digo, la ley de ilícitos cambiarios, de todas las características que tenía esta ley, que duró un periodo bastante largo, prolongado.
Habíamos hablado de la derogación de esta ley a través de la Asamblea Nacional Constituyente en el año 2018, que eliminó el régimen cambiario. Habíamos hablado de precisamente lo que en ese momento surgía como la necesidad o lo que también unas personas habían señalado como cierto tipo de voracidad, ¿verdad? Que estaba presentando ciertos niveles del gobierno y que fue a través de la reforma del Código Orgánico Tributario quedó bastante claro de que todos los tributos se expresarán y pagarán en bolívares. Este fue entonces como que toda la revisión que hicimos de forma detallada sobre lo que era el marco legal y regulatorio para posteriormente entonces hacer como que resumen de lo que se llama el antes, durante y después del régimen cambiario. Lo dicho en cuanto al régimen cambiario, habíamos dicho también de que a pesar de que había sido derogada la ley del ilícito cambiario, no se derogó también un conjunto de leyes que también hicieron vida en ese momento. ¿Me están escuchando? Perfectamente. Pensé que se había ido la señal, profesor. No. Perfecto, ok. Entonces, habíamos dicho que en este sentido, varias leyes que fueron impuestas durante este periodo de tiempo todavía están vigentes. Ejemplo, la ley de precios justos. Y habíamos dicho de que la hora es el impuesto de las grandes transacciones financieras. Habíamos mencionado algunos de los elementos importantes de esta ley. Para hacer un resumen, decimos que el impuesto de las grandes transacciones financieras fecha a todas las operaciones en el que se cancele con una moneda o distinta al bolívar o no utilizando el sistema financiero nacional. Había conversado con una persona el día de hoy, le decía que en el estado Táchira no se está cobrando el IGTF y le dije, bueno, eso como dijo una persona, un finado, por ahora. Okay, eso es este momento. Yo creo que eso debería cambiar. Porque también el profesor Alexis el día de ayer mencionó de que la alícuota va de 3 al 20. Es decir, de que existe la posibilidad de que esa alícuota se incremente. ¿Ok? Entonces, debemos tener en consideración de que este impuesto vino y en mi consideración vino a quedarse por un tiempo. Acá entonces ya sí entramos a algunos de los elementos de la clase del día de hoy. Estos son algunas de las operaciones en divisas. Pueden existir otras, pero esas otras operaciones no son las más comunes ni las más rutinarias. Nosotros hemos seleccionado 4 de ellas. La primera es la facturación en divisas, cobranza en divisas, compra de inventario y bonificación laboral. A través de estas 4 operaciones, nosotros más adelante en el desarrollo del curso vamos a estar viendo cómo es el tratamiento de cada una de estas operaciones. Y ayer sí habíamos mencionado de que la contabilidad de moneda extranjera, que es precisamente cuando se utilizan algunas de estas 4 o las 4 operaciones que hemos visto, hay que utilizar lo que se llama el efecto de las variaciones en las tasas de cambio de la moneda extranjera emitida por el Consejo de Normas Internacional de Contabilidad, en inglés IASB. Uno de los elementos importantes de la norma internacional 21, para dar un resumen muy general antes de entrar al detalle de cada uno de sus elementos, es que habla de 3 términos muy importantes. Los 3 conceptos más importantes son el concepto de tasa, el concepto de moneda y el concepto de partida. Les voy a pedir, por favor, a las personas que no son contadores, si no entienden algo, levanten la mano y pregunten. ¿Ok? Este curso que hemos diseñado para ustedes trata de ser lo más amplio para todas las profesiones. ¿Okay? Entonces, en cuanto a la tasa, la norma internacional de contabilidad 21, la NIC 21, habla de la tasa de cambio, la tasa de cambio de contado y la diferencia de cambio. En cuanto a moneda, habla de la moneda funcional, moneda extranjera y la moneda de presentación. Y en cuanto a partida, habla de las partidas monetarias y de las partidas no monetarias.
Esos son los tres conceptos más importantes de la norma internacional. ¿Cuáles son las definiciones de la NIC 21 en cuanto a la tasa? En cuanto a la tasa de cambio, la NIC 21 dice que es la relación de cambio entre dos monedas. Como les digo, el término moneda está referido a los tres elementos que mencionó el profesor Alexis. La tasa de cambio de contado, la norma señala que es la tasa de cambio utilizado en las transacciones con entrega inmediata, y la diferencia de cambio es la que surge al convertir un determinado número de unidades de una moneda a otra moneda, utilizando tasas de cambio diferentes. Entonces, ya aquí ya está el primer elemento. ¿Cuándo se utiliza la NIC 21? Cuando tenemos operaciones que están referidas a dos o más monedas, ¿ok? Con tasas de cambio, evidentemente, diferentes. En cuanto a moneda, la NIC 21 señala tres elementos, tres monedas, o mejor dicho, tres posibilidades. Uno es la moneda funcional, que es la moneda del entorno económico principal en que opera la entidad. Una moneda extranjera es la moneda o la divisa distinta de la moneda funcional de la entidad. Y por último habla de la moneda de presentación, que es la moneda en que se presentan los estados financieros. En una empresa pueden existir los tres monedas: una moneda funcional, una moneda extranjera o varias monedas extranjeras, y una moneda de presentación. Es decir, una organización puede tener estas tres monedas y los estados financieros van a reflejar o deberían informar cuáles son las monedas que se están operando. Igualmente, la NIC 21 señala cuáles son las partidas monetarias y cuáles son las partidas no monetarias. Las partidas monetarias son unidades monetarias mantenidas en efectivo, así como activos y pasivos que se van a recibir o pagar mediante una cantidad fija o determinable de unidades. Acá, en partidas no monetarias, vamos a tomar un poquito un receso para consultarles a los colegas que están presentes. ¿Cuáles creen ustedes que es el término o el concepto que utiliza la NIC 21 para las partidas no monetarias? Antes de ello, José, sería bien interesante que tanto el señor Juan Ávila como Susana Nava, que no son contadores y que están en el curso, nos den su apreciación. Aquí está Susana abriendo el micrófono. Se escucha mucho ruido, Susana. Ajá, acerca de si se está captando con claridad estos términos de esta norma internacional llamada NIC 21. Susana. Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, sí, hay cosas que no comprendo, pero tengo la lacto al lado y lo que no entiendo lo busco. Y si no, levanta la mano inmediatamente, por favor. Sí, claro. No, pero de verdad que bastante dinámica la clase. Ajá. ¿El señor Juan está contigo? ¿Está conectado el señor Juan? Sí, lo tengo por aquí cerca. Perfecto. Qué bueno. El profesor Petrasco dejaba abierto cuáles son las partidas no monetarias que están identificadas en la NIC 21, y vamos a dejárselo a los contadores expertos o a las contadores expertas que tenemos en el curso. Por ejemplo, hay varios contadores expertos, profesor. Aquí yo voy a colocar un nombre aquí. Yo sabía que usted iba a mencionar a alguien. Mire, yo le propongo a Pamela Zapata Leal. Yo sabía que iba a mencionar. Vamos a ver qué dice Pamela. Pamela, ¿cuáles son las partidas no monetarias que describe la NIC 21? Hola, buenas noches. Hola, saludos. Pamela. De verdad que muy agradecida por esta oportunidad, por este curso, porque de verdad estoy aprendiendo demasiado. Y bueno, las partidas no monetarias tengo en cuenta, creo que son las partidas que están sujetas a una inflación. Mire, profesor. Sí. Bueno, ¿por qué cree usted que yo traje a Pamela? Porque ese es mi cuarto bate, hágame el favor.
No solamente los economistas estudian, los contadores públicos estudiamos, profesor. Y no, y yo le traje a Pamela para sacarla allí adelante. Creo que la otra, ¿dónde está? ¿Dónde está? Estoy buscando por aquí nombre. Ojalá que Laura Martínez, que sé que está conectada. Laura, ¿tiene buena conectividad esta noche? Juan Ávila dice que son unidades mantenidas en efectivo. Las partidas no monetarias, Juan. Este curso ya lo ha hecho el profesor Alexis tantas veces, que ya el profesor Alexis ya también ya sabe cuáles son las partidas no monetarias. ¿Dónde, Laura? Porque no sabía. Insisto, Laura, ¿estás conectada? Si no es Laura, yo le voy a dar la oportunidad a una señora que debe estar ahorita un tanto ocupadita, pero ella me dijo que iba a estar bien pendiente y seguro que sabe que es Karen Vegas. ¿Es la cosa? Sí, señor, Karen Vegas. Adelante, Karen. Tú no, Candy. Tú no me escribas por allí, porque usted es una chica muy experta en eso. No, fíjate que yo no mencioné acá. Mire, profesor, ¿por qué? Sí. Vamos a darle la oportunidad a Karen. Karen, adelante. Uy. Mi cuarto bate me están dejando mal, excepto Pamela. Candy, resúmenes cuáles son las partidas no monetarias. Adelante. Bueno, las que yo conozco, las partidas no monetarias que se identifican a nivel 21 son aquellas que están protegidas contra los efectos de inflación. Son expresadas en monedas distintas. Es lo que maneja. Monedas distintas no, Candy, sino que ellas sí sienten el efecto de la inflación. O sea, se alteran con la inflación. Ok. Ahora, ¿por qué hago esta pregunta? Porque es que las partidas no monetarias, a los efectos de la NIF 21, la NIF 21 no habla de ellas. ¿Por qué? Porque dice, lo que no son partidas monetarias son partidas no monetarias. Y mira, también, Laura está escribiendo, no tuve oportunidad de leerlo. Por ejemplo, creo que colocó el impuesto sobre el impuesto por pagar. No, Laura, no sé si puedes escribir nuevamente o abrir micrófono. un ejemplo, los impuestos por pagar son mantenidos en el tiempo, no Laura. Creo que leí impuestos por pagar, no estoy muy seguro. No, dice un ejemplo, son impuestos por pagar, son mantenidos en el tiempo, no. Cuando es una partida monetaria y precisamente, señal, durante muchísimos años teníamos algo que era el ajuste fiscal por inflación y gracias a Dios también fue suspendido. Sin embargo, la NIF 29, que lo vamos a hablar dentro de un ratito, es la norma que va a hablar con más detalle de las partidas monetarias y precisamente este efecto de la inflación sobre las partidas no monetarias es lo que ocasiona la reexpresión de los estados financieros, que es precisamente para reflejar los efectos de la inflación en los estados financieros. Aquí está escribiendo, vamos a ver. Está escribiendo Juan. Ajá. Dice, son aquellas cuyo valor nominal varía de acuerdo con el comportamiento de la inflación, motivo por el cual, derivado de dicha inflación, no tienen, no tienen un deterioro en su valor. Estas pueden ser activos, pasivos, capital contable. Correcto, Juan. Muy bien, exacto. Sí, Francia. Partidas, ¿cuáles son? Inventario, efectivo, perfecto, o sea, esas mismas son. Entonces, pero la norma de la NIF 21 no señala, no da una definición, ¿ok? Entonces, debemos entender que la NIF 21 hace referencia entonces exclusivamente de las partidas monetarias. ¿Por qué? Porque vamos a ver que hay dos momentos, o mejor dicho, dos oportunidades en los cuales vamos a tener entonces una conversión a la tasa, a través de la tasa, a la moneda funcional y a la moneda de presentación.
¿Ok? Son como que dos momentos o dos bandas, como podemos decir. Acá yo estoy haciendo un llamado de atención muy importante, y disculpen que lo lea, la aplicación de criterios. Es importante que tengamos en consideración que son varios los ámbitos en los cuales el profesional de la contaduría debe desarrollar su profesión. Por un lado está el conocimiento teórico y la aplicación en contexto de las distintas normativas y reglamentos. En el caso de las normas internacionales, instalan insuperadas principios de contabilidad generalmente aceptados. Es decir, que no son de aplicación estándar para cualquier circunstancia. Asimismo, las normas de aplicación fiscal deben de ser conocidas y comprendidas. En el caso de la NIC 21, se reconoce que el diferencial cambiario será un costo o un gasto, y el mismo será un desgravamen del impuesto sobre la renta, en el sentido que las leyes lo determinan. Esta lectura que estoy haciendo muy formal es porque ya el profesor Alexis nos podrá mencionar en otros cursos que hemos dado cómo el criterio profesional del contador puede afectar significativamente, ¿verdad?, la situación financiera de las organizaciones, en el sentido de tomar un criterio distinto al criterio de la administración tributaria en este caso. Entonces, ¿por qué estoy dando todo este elemento? Fíjense, si una organización decide a través de los contadores utilizar una tasa de cambio distinta a la del Banco Central de Venezuela, a pesar de que la NIC 21, como más adelante vamos a ver, va a señalar de que la moneda funcional hay unos criterios para su selección, ese criterio, ¿verdad?, no podemos tener o no podemos dejar de tomar en consideración de que si usted utiliza una tasa de cambio distinta a la del Banco Central de Venezuela, ese registro que se está utilizando con una tasa de cambio distinta del Banco Central puede ser considerado no deducible. Y de allí entonces que tengamos todos estos elementos que estamos viendo a través de la ley de precios justos. Estoy mencionando dos leyes por hacer el ejemplo, en donde entonces se complica la situación de la organización por utilizar un criterio no correcto. Entonces, aquí vamos a estar hablando de dos tipos de empresas. Unas empresas empresas que mueven inventario y empresas que no mueven inventario. En las empresas que mueven inventario son aquellas cuyos ingresos, y esto es una explicación para los participantes que no son contadores, los contadores manejan esto a la perfección, aquellas cuyos ingresos provienen de la elaboración, adquisición, extracción y venta de materias primas, de productos naturales y en general de bienes y mercancías de los cuales se mantienen existencias al fin del ejercicio. Entonces, estas empresas tienen una forma, ¿verdad?, de registrar en su contabilidad los costos de esos inventarios. Y las empresas que no mueven inventarios son aquellas cuyos ingresos provienen de la prestación de servicios, no compran ni elaboran mercancías para vender. Entonces, estas dos empresas tienen una forma de registrar los resultados de sus operaciones de manera distinta, ¿vale? Entonces, teniendo en consideración desde que hay dos maneras de registrar los costos y los gastos, vamos a hablar entonces que para ambas las deducciones, en contraposición a la noción de costo, serán aquellas partidas constituidas por las erogaciones que realice el contribuyente que no poseen vínculos directos de la imprescindibilidad con la obtención de los ingresos. ¿Vale? Entonces, aquí estamos viendo una diferenciación entre dos tipos de empresas o organizaciones. Si tienen costos, el costo va a estar relacionado entonces a si mueven o no mueven inventarios. ¿Por qué? Porque si mueve inventarios, ¿verdad?, entramos entonces a lo que es el manejo de los costos. Y aquí entonces estamos hablando del elemento fiscal. Hay costos y gastos deducibles. Si no se toma en consideración los elementos que estamos mencionando
de la aplicación de la tasa de cambio del Banco Central de Venezuela, estamos hablando de que entramos a asumir un riesgo fiscal. Entonces, empresas que mueven inventarios son aquellas cuyos ingresos, como hemos dicho, tienen la adquisición, la extracción de materiales, las empresas que mueven inventarios y las deducciones. Entonces, los dos conceptos que debemos estar mencionando son el costo, aquellas erogaciones que son imprescindibles para la obtención de los ingresos. En otras palabras, son los elementos que son vinculados directamente con la producción de los ingresos, de manera que su no erogación implica la imposibilidad de tener ingresos. Y del otro lado vamos a tener los gastos deducibles, que deben ser causados, normales, necesarios, no imputables al costo, territoriales y hechos con el objeto de producir la renta. Es uno de los conceptos de costo y de gastos deducibles. Para que el fisco considere de que es costo y gasto deducible, tienen que mantenerse los supuestos de toda la legalidad del registro de ellos. Uno de los elementos es precisamente el uso de la tasa del Banco Central de Venezuela. Vamos a hablar ahora de la moneda funcional. ¿Cómo determinar cuál es la moneda funcional según la NIC 21? El primer paso para la aplicación de la NIC 21 es la comprensión dentro del contexto del giro principal del modelo de negocio, del cual es la moneda más relevante. Esto lo podemos realizar con las indicaciones señaladas desde el párrafo 9 hasta el párrafo 14 de la NIC 21. La NIC 21 lo que señala es que la gerencia, en conjunto con la dirección, debe analizar cuál es la moneda más representativa. Esta moneda, que es la más representativa, la NIC 21 da ciertos elementos, pero no es concluyente. Y aquí vamos de nuevo con el criterio profesional. El contador debe utilizar su criterio profesional en la aplicación de la NIC 21 para determinar cuál es la moneda funcional. ¿Okay? Sin embargo, hay unas observaciones que más adelante vamos a realizar. Este es un llamado importante, sin embargo, ahorita el profesor y yo vamos a abrir también el momento para poder conversar. Si la moneda funcional es la moneda de una economía hiperinflacionaria, ¿verdad? Los estados financieros de la entidad serán expresados de acuerdo a la NIC 29, Información Financiera en Economías Hiperinflacionarias. La entidad no podrá evitar la reexpresión de acuerdo con la NIC 21, por ejemplo, adoptando como moneda funcional una moneda diferente de la que hubiera determinado aplicando esta norma, tal como la moneda funcional de su controlador. Nota, negrita y subrayado nuestro. ¿Por qué este llamado de atención? Algunos empresarios, durante el lapso de tiempo que estábamos en hiperinflación, habían tomado como una opción el considerar el dólar como moneda funcional. Sin embargo, específicamente la NIC 21 hace referencia de que usted, si en una economía, ¿verdad?, que es una moneda hiperinflacionaria, usted decide utilizar una moneda funcional que no es la moneda local, sino una moneda distinta, igualmente usted tendrá que reexpresar a través de la NIC 29. Entonces, primero hay que reexpresar a través de la NIC 29 para después aplicar la NIC 21. Esto, y esto aquí voy a abrir la pantalla para poder ver al profesor Alexis. ¿A partir de qué mes, profesor, Venezuela dejó de estar en hiperinflación? Uy, una buena pregunta. No me... Pero 51 meses le estábamos contando nosotros. Sí. Febrero, ¿no? Sí, febrero del año pasado. No, este año, 2022. 2022. A partir de febrero de este año, sí. A partir de febrero del 2022, a través del Índice Nacional de Precios al Consumidor que emite el Banco Central de Venezuela, ya Venezuela es considerado que no está en hiperinflación. Ahora bien, para los efectos del cierre del ejercicio económico de las empresas que culmina el 31 de diciembre de 2022, estamos en el mes de agosto, ¿ok?
si de aquí a diciembre no volvemos a entrar en hiperinflación, no es obligatorio para las organizaciones reexpresar por la NIC 29. ¿Okay? Yo tengo una apreciación a nivel de doctorado de que yo tengo serias diferencias con el criterio que utiliza la NIC 29, ¿ok? Porque bueno, la NIC 29 señala elementos cualitativos y cuantitativos. Uno de los elementos cuantitativos es que el índice de inflación mensual supere el 50%. Sin embargo, señala otros elementos cualitativos, ¿verdad? En el cual yo considero de que Venezuela, a pesar de que no supera el 50%, todavía estamos en una economía que está bastante elevada. Eso significa, mi estimado profesor, de que si el país ya sale, como en efecto nosotros salimos y ojalá nos consolidemos de estar en hiperinflación, no es necesario entonces usar una moneda funcional. Eso es lo que yo interpreto de lo que usted está colocando acá. No, profesor, lo que pasa es que está en dos láminas más adelante. Cuando la hiperinflación está en los momentos más críticos, sucedieron varias cosas. Una de las cosas que sucedió y era terrible por las organizaciones era se me va el nombre, se me olvidó el nombre, de que los sistemas contables ya no podía caber los dígitos. ¿Cuál era el término? Lo tenemos en una de las láminas, por favor. Sí, era la cantidad de cero, era lo que tú decías. Sí, la cantidad, ya los sistemas no podían manejar los dígitos, ¿no? Entonces, muchas organizaciones decidieron modificar sus estados financieros, modificar sus sistemas de información para trabajar con moneda funcional, el dólar u otro. Pero lo que se le llamaba la atención a través de los colegios de contadores era que, como les digo, hay varias advertencias más adelante en la presentación, de que tuvieran mucho cuidado, y pasó acá en el estado Táchira, las personas que están acá de contadores que son el Táchira, quisiera escucharlo para que me mencionen esta situación. Creo que hasta aquí en San Cristóbal los funcionarios del CENIAT pedían los estados financieros en dólares. ¿Okay? Entonces, como les digo más adelante, el que se seleccione una moneda funcional distinta al bolívar no implicaba de que usted dejara de tener sus registros contables en bolívares, ni tampoco implicaba de que usted pudiese dejar de aplicar la NIC 29. ¿Ok? Entonces, esa es una situación de conocimiento. Vamos a escuchar la opinión aprovechando de que Lisandro está allá en el Táchira y él maneja una empresa agropecuaria. Lisandro, confirma la apreciación del profesor Petrascu. Adelante. Sí, a ver, bueno, ese criterio de parte del CENIAT no, de verdad que no lo había escuchado, ¿no? O sea, que estuviesen exigiendo estados financieros como moneda funcional el dólar, ¿no? Sí, acá se ha avanzado mucho por el tema. A ver, estamos hablando de la 29. En caso de Táchira, la mayoría de empresas son pymes. Creo que es la sección 31 de expresión de estados financieros para presentarlos con efecto de la inflación, pero en efecto el tema de la depreciación de la moneda y la cantidad de dígitos sí hizo colapsar las impresoras fiscales. De hecho, hay impresoras fiscales que para poder emitir una factura había que hacer a veces hasta 2 o 3 facturas y distribuir la cantidad de ítem para poder, porque en una sola factura no era viable. Desbordamiento de dígitos. Sí, ese es el término. Correcto. Pero que yo haya escuchado allí o haya visto alguna empresa donde hayan emplazado la administración tributaria que los estados financieros se presentaran en moneda funcional del dólar, no, de verdad que no lo vi. Pero sí, con el tema de la resolución 0019 de presentación de estados financieros para efectos de registros, que es la obligatoriedad de presentar estados financieros bajo normas VAT-BENIF, sí se están haciendo los estados financieros las grandes empresas, pero trabajando con
mis para pymes. Pero no, el tema de la moneda funcional, los estados financieros en moneda funcional con el dólar, de verdad que no, o sea, no, por lo menos yo no sé algún caso, como lo está comentando el profesor allí. Eso, bueno, mi opinión allí o lo que yo puedo apreciar. Muy bien, gracias. ¿Alguna otra opinión hasta ahora? Las personas que me han escuchado, ¿han tenido alguna experiencia con este caso? Creo que el otro puede ser Freddy también. Freddy Rodríguez. Adelante, Freddy. Buenas noches, disculpen que llegué tarde y estoy un poquito perdido en... No te preocupes. Freddy, estamos hablando de la moneda funcional. Estamos hablando de cuando utilizas una moneda distinta al bolívar como moneda funcional y la presentación de los estados financieros, la necesidad de presentar el estado financiero en una moneda distinta. ¿Cómo habías visto tú cuando teníamos la hiperinflación? Ahorita estamos en un momento más o menos menos peligroso porque estamos saliendo de la hiperinflación, pero Sí. queríamos conocer cómo lo viste. En realidad, en mi experiencia no he vivido esos casos, porque las empresas que manejaba eran empresas transnacionales y se manejaba todo en dólares, entonces no existía esa posibilidad de cambio de monedas o de hiperinflación. Todo se manejaba. ¿Cómo hacías para presentar los estados financieros en bolívares? ¿Lo convertías? Es que no tenía que presentarlos en bolívares. Si eran empresas que no estaban puro nivel de reporte. Registradas en Venezuela, exactamente. Puro nivel de reporte, pero o sea, llevaba bolívares, por ejemplo, para pagar impuestos solamente. Exactamente, más nada. Okay. Todo lo demás era se presentaban en dólares y no teníamos ese problema del ajuste y todo eso. Ok, excelente. Karen, hay una mano levantada, profesor. Karen levantó la mano. Adelante. Adelante, Karen. Ella tiene dificultades porque me está escribiendo por acá por el grupo que tiene dificultades de conectividad. Ok. ¿Me escucha? Perfecto. Ahora sí. Ok. Haciendo referencia a lo que dice el... ¿Aló? Sí, estamos escuchándote. Ok, sí, tengo problemas con la conexión. Haciendo referencia a lo que dice el profesor Petrasco, de menos en mi experiencia con el CENIAT, cuando las cifras se desbordaban, efectivamente, la presentación que hice en su oportunidad fue basándome en miles de bolívares. De esa manera lo podía presentar para efectos si el CENIAT me pedía, como siempre lo solicitan, los balances, el estado de resultados, la situación financiera, este tipo de cosas para efectos de fiscalización. No lo presentaba en una moneda en divisas porque para ese entonces era irrisorio o no era relevante para ellos porque era muy distinto la economía de aquel entonces con lo que estamos presentando hoy en día. A diferencia de informaciones bancarias, este tipo de cosas que sí teníamos que hacer indistintamente de un proceso inflacionario o no, presentación en divisas. Pero para efectos del CENIAT, en mi experiencia, se presentaron en su oportunidad en miles de bolívares, porque efectivamente no cabía la cantidad de ceros a la izquierda con toda la inflación que estábamos viviendo en ese entonces. Excelente, muy bien. Bueno, muy bien. La siguiente lámina es lo que yo les mencionaba. Fíjense, para los efectos legales, en cuanto a la moneda funcional, se debe tener en consideración que en Venezuela es obligatorio presentar la información financiera en bolívares, tal y como lo dispone la ley del Banco Central de Venezuela, el Código de Comercio y el Código Orgánico Tributario. ¿Ok? A los efectos del cumplimiento de estas normas, así como a los efectos de a los efectos de poder presentar ante los registros, etcétera,
toda la información legal tiene que hacerse en bolívar. Yo le he mencionado en todos los cursos que yo, desde mi criterio profesional, he considerado una moneda funcional distinta al bolívar. Yo, en mi opinión, considero de que es mucho más complicado, ¿verdad? Es como le decía el profesor Alexis, que no existe desdolarización. En este mismo sentido, considero de que utilizar una moneda funcional va a requerir una serie de auxiliares, una serie de procedimientos para poder a cada uno de las partes interesadas darle la información requerida, ¿verdad? En base a la normativa. Ahora, ¿de qué es posible? Sí, es posible. Sin embargo, el conjunto de información que manejas yo lo veo bien complejo, ¿vale? Profesor, esta es la lámina que tenía para el día de hoy, son 5 minutos para las 8. Ajá. Hay 3 informaciones que yo quería manejar o dar la oportunidad para consulta de la audiencia. Adelante. Bueno, esta es la lámina que tenía prevista para el día de hoy. Para el día de mañana vamos a recapitular desde las operaciones, ¿verdad? Y vamos a comenzar entonces para ya darle forma a las distintas operaciones a través de la NIC 21. Vamos a hablar lo que es la presentación inicial, lo que es la forma del registro, y allí entonces sí entramos a los registros que hay en facturación en divisas, cobranza en divisas, compra y inventario en divisas y bonificación laboral en divisas. Eso es importantísimo, este manejo, y fíjate que tienen experiencia allí, de diversas experiencias. Karen mostró una, Lisandro te muestra otra, la gran mayoría de las empresas. Lisandro, en términos de porcentaje, las pymes allá en San Cristóbal, en el estado Táchira, ocupan que el 40-50% del total de las empresas, Lisandro. No más, como el 80%. ¡Wow! O sea, sí, ya no hay empresas grandes, fuertes, sólidas, de producción, solo son empresas pequeñas. Viéndolas desde el punto de vista de la norma internacional de información financiera, porque no tienen obligación de vender cuentas públicas. Entonces, allí ese elemento, salvo, bueno, empresas de seguros o las empresas, algunas cooperativas o fondos de inversión que tienen esa obligación de vender cuentas públicas. De esto, si hay empresas grandes, industriales, pero como no tienen la obligación de vender cuentas públicas, ya no calificarían para preparar los estados financieros con las NIF completas, sino irían con las NIF para pymes. No sé si tengo algún error en mi apreciación. El profesor Petrovsky me puede corregir. Profe Petrascu, está haciendo el comentario, Lisandro, de que las pymes tienen su NIF para pymes. Tiene el micrófono apagado. Sí, ahí sí, correctamente. Hay un conjunto de normas que son para las pequeñas y de medianas empresas, que son menos exigentes respecto a las normas internacionales. ¿Ok? Como le hemos dicho, es mucho más complicado manejar la NIC 21 que las normas para las pymes. ¿Okay? Entonces, por eso se toma la decisión para estos cursos, hablar a través de la NIC 21. Sí, profe, que me preguntaba el profesor Alexis que en el universo de empresas del estado Táchira, yo comentaba que, bueno, la mayoría, el 80% eran, de acuerdo a las NIF, calificadas como NIF como pymes, porque no tienen la obligación de vender cuentas públicas. Creo que es uno de los criterios distintivos para que se aplique el criterio de las NIF completas o las NIF para pymes. Y decía que, bueno, que si el criterio estaba errado, bueno, le agradecía su comentario. No es errado, porque es que, por ejemplo, las empresas que yo les he prestado servicios que operan acá en San Cristóbal, la casa matriz o la oficina central están en Caracas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, las empresas de gaseosa, Coca-Cola, Pepsi,
todas las empresas grandes que operan en el Táchira, pues presentan su información financiera en la oficina central, que está en Caracas. Es bien interesante, estoy tomando nota aquí de unos cuantos detalles, es bien interesante y que se precise especialmente Juan y Susana, que si tienen dificultades temáticas de concepto, que se precise la moneda funcional, que es la moneda con el cual, en este caso, la moneda funcional para nosotros es el bolívar. Sí, es un criterio, como les digo, es el criterio que yo mantengo. Ajá. Y en otros cursos hemos señalado, por ejemplo, un ejemplo que hemos utilizado en todos los cursos, hemos mencionado, por ejemplo, las empresas petroleras rusas, por ejemplo, Rosneft, creo que se llama, que es rusa, que si tú tienes un conjunto de trabajadores a los cuales tú tienes un campo petrolero y tú le das los servicios de alimentación y de habitación, todos sus proveedores o todos sus equipos vienen a través de Rusia, todos los ingresos se envían a Rusia a través de rublos, ¿verdad? Tú podrías considerar entonces de que la moneda funcional de esa empresa 100% poseída por capital extranjero ruso, su moneda funcional es el rublo, porque únicamente para los efectos de impuestos utilizaba el bolívar, ¿vale? Pero les decía que, bueno, que es un ejemplo en el cual efectivamente consideraba yo de que la moneda funcional podría ser distinta al bolívar. Ahora, ¿por qué hago estas menciones en estos cursos? Porque los sistemas multimonedas, los sistemas de los ERP de utilización que pueden utilizar varias monedas, que te emiten también auxiliares, de que te puede emitir el libro de compras, el libro de ventas, tienen los módulos de cuentas por cobrar, de manejo de cartera, emisión de facturación, etcétera, 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 son muy costosos y no son la mayoría. ¿Okay? No es la mayoría de la organización. Es un mercado, un sector muy pequeño que puede tener esa consideración de moneda funcional distinta al bolívar. Ahora, cuando este evento sucedió y cuando se planteó esto, como les digo, era el tema de los dígitos, el tema de la emisión de estados financieros, etcétera, se estaba haciendo muy complicado por la velocidad del incremento de los precios en bolívares. Ahora bien, ya teniendo entonces una economía que ya ha logrado estabilizarse un poco la inflación, yo creo que, bueno, ya esta dificultad debería de pasar, ¿no? Ahora, fíjate que me llama la atención y usted sabe que yo no soy de su profesión, que las empresas en Venezuela llevan sus estados financieros en bolívares, pero no están obligadas a hacer una presentación en una moneda distinta, por ejemplo, en dólares, al menos que sus accionistas, sus directores pidan de una manera adicional que me presenten los balances en otra moneda, porque es la que yo manejo, que es la que yo domino y veo con mucha más claridad. ¿Eso es correcto, José? Sí. Cuando tú tienes una moneda funcional, operaciones, una moneda extranjera, tú utilizas la NIC 21 para llevar esas operaciones en moneda extranjera a la moneda funcional, y teniendo los registros en la moneda funcional, tú vas a llevar entonces a los efectos de presentación a una tercera moneda, que es lo que se denomina moneda de presentación, o en el caso de las empresas que reportan a otros países, tú vas a tener una moneda de presentación a esa moneda de ese otro país. Entonces, tienes que tener ese juego de, bueno, ¿cuál es el registro de la operación, el registro contable en la moneda funcional y el registro, la conversión a la moneda de presentación a los efectos de reporte? ¿Okay? Entonces, por ejemplo, en mi caso, que yo he elaborado en empresas internacionales que tienen que hacer reporte en moneda
registro de operaciones en moneda extranjera y presentar estado financiero o reporte financiero de presentación, tienen que hacer esa dinámica. José, Francia tiene la mano alzada. Adelante, Francia. Adelante, Francia. Yo trabajé mucho tiempo con una empresa contribuyente especial. ¿Sí? Me tocó todas las etapas, el cambio de las monedas, todo eso. Y una de las cosas más complicadas era hacerle entender a los dueños de que los valores contablemente, como se reflejaba, era totalmente diferente a lo que en realidad estaba viviendo la empresa. Le explico. Facturaban a un monto pequeño, ¿sí? Cobraban un monto, por supuesto que todo lo cobraban en dólares y todo eso, y cobraban así en forma enorme. Entonces era difícil, costaba hacerles entender que nunca, contablemente me iba a dar esa información, no le podía tener una información real. Habría que trabajar hacer dos contabilidades. Francia, fíjate que me acabas de dar la oportunidad, y fíjate que yo le dije al profesor, yo siempre dejo unos tiempos para que ustedes participen. Yo te voy a dar una anécdota, Francia. Yo era profesor junto con el profesor Alexis en la Universidad Nueva de Esparta, empecé a dar análisis de estado financiero. Una de las cosas que más les costaba a mis alumnos de pregrado es que ellos entendieran de que el análisis de estado financiero en moneda histórica es distinto al análisis de estado financiero en moneda constante. Y una de mis grandes satisfacciones es que los muchachos lograron entender de que si tú quieres hacer unos análisis de estado financiero en Venezuela, era totalmente obligatorio tener tus 4 estados financieros en moneda histórica y tus 4 estados financieros en moneda constante. Hasta que ya ellos tuvieron el ejercicio conmigo, porque eso, hasta le dijeron al profesor Alexis, el profesor Petrasco nos está volviendo locos a los muchachos, que ellos son administradores, no son contadores, y usted que el IPC los está volviendo locos. Le digo, pero es que si usted sale a la calle y llega un empresario y él quiere ver, analizar con estado financiero, costo y... Uy, se le detuvo. Vamos a esperar que devuelva a Francia, porque se le detuvo. Ahí está. Repite, José, que se detuvo cuando comentaba que te estaba volviendo loco a los muchachos desde ahí, desde ahí en adelante. Para poder hacer un análisis de estado financiero, ellos tenían que tener los 4, yo le hacía repetir así como cuántos son los estados financieros básicos. Entonces yo decía balance general, retorno de resultados, flujo efectivo y cuentas de los movimientos de patrimonio. Y es los 4 mismos, pero en constante. Entonces yo les daba a ellos un informe de auditoría con los 8 estados financieros y les hacía calcular todos los ratios para que ellos entendieran de que la dinámica en moneda constante es distinta a la moneda histórica. Entonces yo he visto empresarios que no entienden. Le digo, bueno, pero es que tienes que tener un contador público, y aquí viene el problema, Francia. Un contador público capacitado y capaz, como les digo, en un entorno hiperinflacionario, al día 5 del mes siguiente tenía que tener los estados financieros en histórico y reexpresados. Pero si el Banco Central de Venezuela durante, no me acuerdo cuántos meses, 19 meses, ni siquiera nos daba el índice de precio al consumidor. Yo hay índice financiero, imagínate. Sí. Era de verdad bastante complicado. Era bastante complicado también en el momento de facturar. Facturaban en unos montos así pequeños, vigilancias en las alcabalas. Decían, no, a ese precio yo quiero los productos a ese precio, porque había facturado así montos pequeños. Entonces también, son cosas de que, y si un cliente quiere que le facturen en bolívares porque va a pagar en bolívares, entonces la factura de él era diferente a la factura de los otros. Yo digo, en caso de una fiscalización, ahí rápidamente se van a dar cuenta, porque ya va. Este día, este producto salió a ese precio. Y yo sé que hay funcionarios aquí escuchándome, y lo voy a decir abiertamente, no te salva nadie de que te pusieran los ganchos. Nadie te iba a salvar. ¿Ok? Pero bueno, pero para eso hacemos estos cursos, porque tengo que hablar. Yo no les puedo, igual como en la academia, en la universidad, que uno no dice la realidad. Estos cursos
para decir la realidad. Asumen un riesgo de que un funcionario capacitado y con conocimiento te hace tu procedimiento y vas preso. En el caso de presos justos, vas preso. No es una sanción, un cierre del establecimiento, no, preso. El caso, por ejemplo, y aquí lo voy a repetir, y disculpe, profesor Alexis, que tome tiempo para decir estas cosas que parecen manifestaciones políticas que no lo son. Mucho cuidado con el IGTF. Lo voy a repetir. Mucho cuidado con el IGTF. En el momento en que salga la gente del SUNDEP a hacer fiscalizaciones y se den cuenta de que ustedes están cobrando en moneda extranjera y no lo están registrando, no va a haber tutía. ¿Sí me explico? Lo voy a, o sea, discúlpeme que pero yo utilice el término porque es que esto a mí yo soy profesional y estas cosas a mí me exacerban porque parece que los comerciantes como que no asumen. Señores, sí, la Guardia Nacional y los funcionarios de la SUDE tienen la potestad de meterlo preso. Y el IGTF no es retención. El IGTF es percepción. Es decir, si usted se coge esos reales, usted es ladrón. Usted se está cogiendo unos reales que no son suyos. ¿Okay? Entonces, mucho cuidado. He visto gente que se lo está tomando muy a la ligera, cree que, bueno, hasta que no lleguen los funcionarios y empiecen, no sé cómo se llama aquí en San Cristóbal, la comercio, la de los obreros, no sé cómo se llama esa donde hay muchos comercios, no sé cómo se llama esa zona por ahí, y agarran y... Barrio Obrero, Barrio Obrero. Barrio Obrero. Correcto. Y que se metan la gente del fiscal, que se traigan 20 funcionarios y se metan por ahí, bueno, ahí sí van a ver y se van a quejar, y bueno, ya ustedes se imaginarán los conceptos políticos que les quiero decir, que fulanito, que la mamá de sutanito, no sé, no. Yo no, en esto, créanme que políticamente yo no estoy de acuerdo con el gobierno. Pero señores, hay que respetar las reglas del juego. No puede ser que aquí entonces todo el mundo está trabajando con pesos colombianos y nadie está cobrando el IGTF. Entonces, cuando les agarren los funcionarios y les pongan los ganchos, bueno, no, discúlpeme la grosería. Profesor, usted usa unas palabras ahí muy feas, que le pongan los ganchos. Lo que pasa es que eso, profesor. Esas cosas no me gustan porque es que yo no entiendo la gente se cree más viva que los demás. Sí, ahí y es el caso de, por ejemplo, vuelvo con el ejemplo del señor de lechería, en el cual, violentando, Lisandro levanta la mano, adelante, Lisandro, y después yo hago el comentario. Adelante, Lisandro. Sí, profe, un poquito para comentar el tema de lo que está ocurriendo aquí con el IGTF y la lucha que ha sido en las empresas, porque lo que uno siempre, bueno, yo le recomiendo a los jefes míos es que Agropica es una empresa que está en el radar, que está muy fácil de fiscalizar y no se puede dar el tupé de no cumplir con sus obligaciones. Pero entonces, una de las grandes dificultades que se presenta es que en la competencia, los negocios, hay muchos negocios grandes que usted va a los supermercados, ya algunos están entrando en el hilo, pero las primeras de cambio de negocios grandes que no estaban cobrando el IGTF, nadie. Entonces, uno empieza con un conflicto, pero Lisandro, ¿usted por qué insiste tanto que nosotros tenemos que cobrar el IGTF si nadie lo está cobrando? Y le mire, el cumplimiento de la norma es de forma individual, cada quien tiene que cumplir la norma está allí. Quien no la cumpla, pues bueno, ya él verá y asumirá sus consecuencias. Pero la responsabilidad mía es decirles qué es lo que tienen que hacer. Ahora, si ustedes van a asumir el riesgo que implica no cobrar el IGTF, que es un régimen de percepción, bueno, aquí está todas las sanciones en las que pueden incluir. Y más con el nuevo Código Orgánico Tributario, que las sanciones ahora son en euros, la moneda de mayor valor que establece el Banco Central de Venezuela, y son multas muy caras. Entonces, es un tema que se empieza a complicar porque al lado, las competencias, desde el punto de vista comercial, ustedes no lo cobran. Entonces empiezan a los clientes a irse y empiezan a señalar. ¿Perdón? Lo compró el negocio de al lado. Exactamente. Y entonces empezamos ya el conflicto de, bueno, pues estamos perdiendo competitividad, porque entonces el del lado no me cobra el 3%. Y a veces en una factura que sean $800, $1,000, pues empieza a ser representativo. Sí. Entonces es una situación bien compleja. Debido a muerte, Lisandro, en el caso de las empresas es debido a muerte.
Sí, sí. Y yo les hago la observación, bueno, mire, el tema está en que no sabemos cuándo empiecen a fiscalizar. Y cuando empiecen a fiscalizar van a venir las consecuencias. Habrán empresas que las multas que salgan van a ser impagables, más las consecuencias desde el punto de vista penal, porque ya aquí estamos entrando con temas de defraudación. Sí, sí, sí. Y por eso les digo que Entonces, bueno, es un tema bien, bien intenso. Como le digo, yo en estos cursos yo dejo ya para la parte final para expresar estos criterios profesionales. En mi criterio no, y repito el término que he utilizado varias veces, no vale el riesgo. Ahora, si por ejemplo el tema entre ser formal e informal, sí. Ahorita en Venezuela es muy difícil ser formal. Muy difícil. Usted no puede competir en un ramo donde usted tenga competencia informal. No puede. Tan simple como eso. Si usted está en un ramo donde tiene competencia a través del mercado libre, deje ese ramo. Déjelo. No puede competir. Tan simple como eso. O sea, restaurantes que están compitiendo contra los delivery. Usted no puede competir contra esa gente. No hay forma. No hay forma. Vale, no hay manera. Entonces, bueno, usted va a tener que pasarse, y esto no lo estoy diciendo, espero que se entienda dentro del contexto, no puede haber competencia, comparaciones a ese nivel de competencia. ¿Sí? Sí, señor. Tema bien, bien, bien complejo y siempre tú recomiendas, y me recuerdo en el curso que acabamos de terminar también, y me viene a la mente el nombre, la tengo en la mente su cara, pero no me viene el nombre, tendría que buscarlo, de la chica que también es contador y llevaba varias empresas, y siempre tú recomiendas, cuando ya hablábamos de riesgo, porque ahí el programa incluía riesgo. Exacto, de que no vale la pena asumirlo, y mucho menos con un diferencial de unos 3 puntos, que es lo que está sucediendo ahora. Y como dice Lisandro, ahí está la ley y hay que cumplirla. El que tú no la cumplas no te exime de que no la vayas a tener que cumplir, pues. Entonces, ahí hay que tener sumo cuidado con todo eso, y nosotros acá debemos de ser muy cuidadosos, siempre señalando lo que dice la normativa legal. Hay que usar el bolívar, nos guste o no, pero eso es la normativa legal que existe. Que llegamos a un acuerdo en que yo te puedo pagar con otra moneda distinta, ya eso es otra cosa. Pero yo tengo bolívares y tengo el otro, y me dice, mira, pero es que yo necesito los dólares porque tengo que comprar productos. Bueno, entonces te pago en dólares, pero ya ese es un mutuo acuerdo, pero no una obligación. Así es lo que. Ya para mañana, si Dios quiere, nuestro último día de sesión, me gustaría, porque estuve preguntando a Yumari, que es la coordinadora académica, porque tengo aquí conectado a Enrique Quintero, pero yo tengo el nombre es de Enrique Ochoa, y preguntaba, y ya llegamos a la conclusión, Enrique, de que eres tú, Enrique Quintero, es el Enrique Ochoa, y yo le preguntaba que tengo 3 días que no veo a un señor llamado Enrique Ochoa, y ya más o menos aclaramos, y sí me gustaría, Enrique, que mañana nos diera un tanto de feedback de tu experiencia, qué estás haciendo, la actividad que estás desarrollando, de forma tal, y ya tú estás viendo cuál es la dinámica de nuestro curso. Así que bueno, por hoy es bastante grato ya el haber estado conversando con ustedes. Hemos tocado diversos temas, todavía queda una sesión más, que es bien interesante porque es estrictamente el tema contable, lo que muchos de ustedes allí dominan. Adelante, mi profe, para que se despida. Ese internet suyo se parece al CanTV, profesor. Sí, eso es lo que estoy viendo. Y sé ahorita de que puede estar fallando porque mi hija están conectados allá afuera, y ya voy a hacer mañana el comentario. Netflix para más tarde, dije, no me utilicen Netflix mientras estoy dando clases porque me bajan la cosa. Sí, pero y entonces no me dijeron que eran 250 megas, pues, y entonces. Sí, señor. Haga la Vale, pregunta, mi profe. Profesor, un gusto siempre verlo, siempre compartir con colegas contadores públicos. No sientan ningún temor. Daniela, que sé que todavía no se ha graduado, Francia, no tengan, Roger, Freddy, de hacer consultas, hacer comentarios. En la medida en que los comentarios de ustedes enriquezcan, créanme
que es mucha la información que podemos compartir, podemos dar información. Candy, que ya me conoce, que sabe que yo no me enojo con los, que Candy sabe que yo no me enojo con ustedes, sino es que me enojo con la injusticia. Entonces, ella sabe perfectamente que mi interés es que ustedes se lleven toda la información que estamos a bien a darle. A Freddy va a dar una información. Ahí está, adelante Freddy. Sí, bueno, igual que ayer, disculpen la tardanza. José, ¿el IGTF se aplica a cualquier moneda que no sea bolívares? O pagos a través del sistema bancario nacional. Es decir, por ejemplo, en el caso de que están conversando, en el caso del Táchira, que lo que se maneja es pesos colombianos, a ese hay que aplicarle el impuesto. Yo no entiendo por qué, y me gustaría que si hay un contador que está aquí de San Cristóbal me explique por qué ellos no han entendido que también sobre los pesos colombianos deberían cobrarlo. Vamos a darle la palabra a Karen, que está levantando la mano también. Karen, adelante Karen. ¿Escuchan? Aló, Sí. aló, ¿me escuchan? Adelante. Ajá. Quería aprovechar la pregunta que está haciendo el amigo Freddy, creo que se llama, porque Sí. a mí hice una consulta al CENIAT para varios de los clientes que manejo, porque había demasiada confusión con respecto al IGTF. ¿Ustedes recuerdan que estuvo por un periodo suspendido el tema de las transferencias y pagos en moneda, en estas cuentas custodia o cuentas internacionales en Venezuela, por decirlo de alguna manera, en moneda extranjera, perdón? El punto es, ¿qué estoy haciendo yo con respecto a clientes que me pagan en divisas con depósitos en cuentas custodia de mi cliente? Yo no puedo volver a cobrarle el 3% porque automáticamente... ¿Aló, me escuchan? Sí, sí, perfecto. Escucha. Ok, porque automáticamente a mí el banco, ya el banco le ha descontado el 3% a mi cliente. Si yo vuelvo a descontarle el 3%, bueno, no descontarle, a percibir el 3% adicional, yo estaría doble tributando. ¿Qué estoy haciendo yo para efectos de control? Estoy haciendo, por favor, si en la medida de las posibilidades el cliente tiene la transacción del cobro del 3%, yo se lo anexo a mi expediente para de esta manera yo controlar de que por esta razón no volví a percibir el 3% porque ya se lo percibieron automáticamente a través del banco en la cuenta custodia. Pregunto, ¿estoy haciendo lo correcto? Porque el CENIAT, ya tengo 60 días, que son el tiempo para yo esperar una respuesta, jamás va a responder, y esa es mi manera opinión, de Karen, las espaldas. En mi opinión, Karen, CPC 42.787 del Colegio de Contadores Públicos del Distrito Capital, usted está haciendo lo correcto. Bueno. ¿Ok? Sí, Pongo mi CPC, hay varios. pongo mi CPC en el fuego. Usted lo está haciendo perfecto. Yo estoy tratando de hacerlo entender y defendiendo mi punto ante cualquier posible fiscalización. No, está perfecto. Porque estaría doble tributando. Chévere. No, quería estar, escuchar y que me avalaran el desarrollo de esto, pues. Ahí está señalando Candy que eso es correcto, no se puede hacer doble percepción, ya el banco la realizó, eso es correcto. Muy bien. Pero esos son temas que vamos a seguir discutiendo el día de mañana y por eso, como tú decías, me gustaría que Daniela, que es la más jovencita de todas, la que se está ya graduando, entre de lleno, Daniela, a hacer tus preguntas, porque esta es la experiencia que tú te vas a llevar. Y lo mejor es que tienes aquí un grupo de expertos contadores que ya está viendo el caso de Karen, que está manejando muchos clientes, y eso es lo que al fin y al cabo ustedes Karen tiene otra pregunta. Lo van a hacer. Sí, señor. ¿Tiene una pregunta, Karen? No, tiene la mano alzada. No la ha bajado. Sí. Ahora sí. Ok. Vale, entonces, feliz noche para todos. Sí, sí, quería ver si me da tiempo o no. Sí, quería ver... Adelante, adelante. Aló. Sí, adelante. Aló. ¿Me escuchas? Sí, sí, adelante. ¿Querías ver?
quería saber si me daba tiempo porque tengo un punto que sí, quería compartir algo que creo que va a ser importante para efectos del tema de la presentación de los estados financieros. Por ejemplo, ¿qué ha sucedido en el tiempo que llevo de experiencia? Muchísimos clientes no les interesa la información en bolívares porque efectivamente ha perdido valor la moneda. Este trabajo no es solamente de contabilidad, esto es un trabajo que lamentablemente va a venir desde la persona que factura, todo un proceso administrativo operativo y va a terminar en el proceso de contabilidad. ¿Qué estoy haciendo yo para efectos de tratar de tener las cifras con la mayor realidad posible? Bien sabemos que un socio, un accionista de una empresa, si yo le entrego un estado financiero a valores constantes, ellos van a decir, este pocotón de dinero, ¿de dónde salió? Eso es mentira. Sabemos que eso es información simplemente para efectos de tasaciones, bancos, etcétera, ¿cierto? El punto es de que yo, particularmente, estoy tratando de valorar a diario cada transacción, cada documento, cada factura, con el valor real de cobro o de pago, que debiendo ser el Banco Central de Venezuela, lo hago a valores, por ejemplo, si compro algo a tasa paralela, lo valoro a tasa paralela. Si compro algo a tasa de Banco Central, tal cual. Todos mis clientes están trabajando con tasa del Banco Central, con los 4 dígitos, todo el proceso que ya sabemos. El punto es de que mi mecanismo para yo valorar los estados financieros para lectura del cliente, de mi socio, o de mi mes. Wow, no se escuchó La última parte, toda la parte, la última parte, Karen. no se escuchó. Pero no te preocupes, Karen. Mañana entramos de lleno sobre esa duda que tú tienes. ¿Ok? Sí, porque es un punto de inicio bien interesante, porque es la presentación de los estados financieros y que yo te lo decía, bueno, tú me llevas mi contabilidad, pero es que, y me la llevas en bolívares. Sí, mira, pero ya yo no sé leer bolívares. Yo sé leer son dólares, así que, ¿cómo hacemos? Mañana comenzamos con ese tema. Sí, señor. Ok. Muy bien. Vale. Bueno, pasen buenas noches. Que pasen buenas noches todos. Cuídense mucho. Nos vemos mañana. Gracias, hasta mañana. Hasta mañana.